Dos figuras avanzan en un corredor que no tiene principio ni fin, mientras puertas susurrantes parecen observar sus pasos. Había una vez un pasillo. Adéntrate en un relato que explora la marcha sin fin de dos figuras atrapadas en un enigma eterno. Bienvenidos. Esto es 365+1 Cuentos de Inteligencia Artificial. Comenzamos. Había una vez un pasillo. Había una vez un pasillo que se extendía más allá de la comprensión, donde el principio y el fin se habían perdido entre los pliegues del tiempo. Las sombras lo abrazaban y el aire, denso y pesado, se enroscaba en el pecho como si quisiera robarle a los pulmones su aliento. El eco de los pasos era la única señal de que algo o alguien se movía en ese abismo. Dos figuras lo recorrían, no como seres conscientes, sino como reflejos de lo que alguna vez fueron. El primero, envuelto en su túnica roja, carecía de rostro, pero su ausencia no era un vacío, sino una presencia que observaba, que sentía, con ojos que jamás necesitaron existir. A su lado, la figura en manto blanco caminaba con paso lento, el peso del olvido cargado sobre sus hombros. No recordaba cuándo sus pies habían empezado a moverse, ni si alguna vez había tenido un destino. Solo sabía que el corredor lo llamaba, lo reclamaba, y él no podía más que obedecer. El silencio era absoluto, pero no era la calma. Era un juicio que se alzaba como una niebla espesa, envolviendo cada grieta, cada piedra de ese interminable corredor. Y sin embargo, cada paso los acercaba a algo que se ocultaba tras el susurro de las puertas que yacían invisibles a los lados del pasillo. Sabían que estaban ahí, como sombras latentes. Sabían que en cualquier momento una de ellas se abriría, aunque nunca por su propia voluntad. Y cuando lo hiciera, algo cambiaría. Pero ¿sería su salvación o su condena? ¿Por qué seguimos caminando? La voz de la figura de manto blanco apenas era un murmullo, arrastrado por el aire inmóvil. El de túnica roja se mantuvo en silencio por un instante, su cabeza inclinada levemente hacia un lado, como si escuchara algo más allá de la voz que le hablaba. No caminamos por elección, respondió al fin, con una calma que rozaba lo aterrador. Este sendero fue impuesto, pero también aceptado. ¿Y si detengo mis pasos? Preguntó el de manto blanco, su mirada perdida en el suelo, que se deslizaba bajo sus pies sin cambiar jamás. ¿Te detendrás realmente? Replicó la túnica roja sin detenerse. Quizás detenerse es solo otra forma de avanzar. El de manto blanco suspiró, su mente atrapada en el torbellino de un pensamiento sin fin. Solo quisiera entender por qué fuimos elegidos. La túnica roja, siempre firme, siempre avanzando, dejó que el eco de las palabras se desvaneciera en la oscuridad. Quizá la elección fue nuestra mucho antes de saberlo, respondió, su voz desvaneciéndose como un eco apagado. O tal vez nunca hubo elección, solo seguimos el rastro de un eco que nunca existió. Más allá, en el horizonte invisible, las puertas seguían susurrando, pero ahora el sonido era más claro, más cercano. ¿Qué prometían? ¿Revelaciones? ¿Olvido? Ni las sombras del corredor sabían lo que aguardaba tras esos umbrales. Y, sin embargo, las figuras seguían su marcha, impulsadas por una fuerza que no comprenden, que jamás comprenderán. El de túnica roja, siempre el portador de la desesperación,
Caminaba como si su misma existencia fuera un recordatorio de la inevitable caída. El de manto blanco, la débil llama de la esperanza, titilaba a su lado, una luz que se resistía a apagarse. Juntos formaban un equilibrio extraño, el destino suspendido entre la certeza del abismo y la promesa de algo más allá. No es el destino lo que nos define, susurró la túnica roja, como si sus palabras fueran un secreto compartido solo con el vacío. Es la voluntad de seguir, incluso cuando el sentido se ha desvanecido. El del manto blanco asintió, aunque su entendimiento se disolvía como el humo entre sus dedos. No recordaba si alguna vez había habido un inicio para este andar, ni si existiría un final, pero sabía, en lo profundo de su ser, que ambos seguirían caminando, siempre, porque al final no era la esperanza ni la desesperación lo que los mantenía en movimiento, era el mismo pasillo, interminable, inmutable y eterno.